Muy buenas tardes con todos, bienvenidos a nuestro compartir. Hoy estamos 24 de junio, son las 18:10, después de esperar que pudieran estar ya casi todos conectados, damos inicio a lenguaje y comunicación. Y bueno, hemos tenido un viaje súper apasionante, por lo menos a mí me encanta mucho lo que tiene que ver con hablar, con escribir, con redactar, con plasmar, con palabras, lo que uno piensa, lo que uno siente y a veces hasta dejar cierta huella para que la gente sepa que no te ha gustado lo que ha pasado. En todo caso, hoy que entramos a la semana 13 y que toca el proceso de planeación de un escrito, como siempre, intento inspirarlos con videos de la BBVA que a mí me parecen buenísimos, conectan muchísimo. La verdad es que nunca me han dicho ustedes, no me gusta tu vaina. Entonces, debido a eso, yo lo sigo poniendo. Si alguna vez me hubieran dicho, a mí esto no me gusta, profe, entonces yo feliz de la vida les cambiaba y les ponía Condorito. Pero en todo caso, ya que al parecer no tienen problemas con ver videos de ¿tienen algún problema con ver videos de la BBA? Muy bien. Profe. No sabemos. ¿Qué ibas a decir, Brian? A ver. Que no, profe, no tenemos problema. No te oigo. Si hablaste, no te escuché nada. Subir el volumen por si acaso, si estoy al 100%. ¿Sí me escuchan ustedes? Sí, decía que no hay problema. No Ah, sé si ok. me escucha bien. Ahí sí te escuché, ahí sí te escuché. Muy bien. Eduardo, ¿sí me escuchas? Pulgar arriba. Creo que estás en el carro, no sé. Sí, muy bien. Ok, muy bien. Ok, vamos a ver brevemente y de ahí entramos en materia. Este video ya está en los recursos, tienen todo, tienen las 4 unidades, tienen todo el contenido para que puedan revisarlo ya después en casa si quieren, cuando estén más tranquilos. ¿Qué nos cuenta este video? Pues lo siguiente. Vamos a verlo ya. Hola, soy Espido Freire, soy escritora desde hace más de 2 décadas y creo firmemente que lo que ahora nos explica se encuentra en el pasado. Es más, muchas veces las lecturas de quienes hemos sido en el pasado nos construyen como si fuéramos los anillos de un árbol de manera diferente y nos permite también entender en cada uno de los momentos de nuestra vida aspectos que antes o que después o carecían de importancia o no resultaban bien explicados, no resultaban inteligibles. Nací en el País Vasco, en el seno de una familia gallega de la provincia de La Coruña. Y por lo tanto me he educado entre 3 lenguas, entre el euskera, el gallego y el español. He tenido esa riqueza que siempre he valorado, aunque en algunas ocasiones pasa inadvertida porque el idioma en el que escribo y en el que generalmente hablo es el español. Me he pasado la vida aprendiendo idiomas y olvidándolos casi a continuación. Y tuve la suerte de que en mi familia algo innegociable era la educación de las 2 hijas que mis padres tuvieron, de mi hermana y la mía. Podía prácticamente hacer lo que yo deseara, podía tener una libertad muy amplia comparada con las niñas de mi edad, siempre que esa libertad estuviera dedicada a estudiar, a aprender o a formarme. Y junto con ese valor, el de la curiosidad y el del esfuerzo por continuar convirtiéndome en alguien que llevara al máximo sus posibilidades, ¿no? Fueran grandes o pequeñas, me inculcaron también otro tipo de valores. La tenacidad, el valor del trabajo, la sinceridad. Eso no significa, por desgracia, que los asimilara a todos a la vez ni fuera capaz de aplicarlos con la misma seriedad que mis propios padres, ¿no? Y a lo largo del tiempo he tenido que esforzarme precisamente para entender cuál era la importancia de ese sacrificio en el trabajo, de esa sinceridad y honestidad con una misma. Pero ahora mismo forman, creo que, tan parte de mí como lo formaron de ellos. Estudié música en mi adolescencia, en particular canto, ópera, y tuve la oportunidad, por lo tanto, desde muy pequeñita, de entrar en contacto con el mundo del escenario, con la posibilidad de comunicarme con un público, con alguien que se encontraba más allá y que de alguna manera estaba esperando que yo hiciera algo.
Y más adelante, después de haber acabado la carrera de Filología Inglesa y de haberme diplomado en edición y publicación de textos, ese tipo de conocimiento ha sido básico en mi relación con el lector, en mi relación con quien ha acudido tanto a mis cursos como a las conferencias. El hecho de que hubiera siempre una idea de puesta en escena, que no tenía por qué ser falsa en ningún momento, sino que tenía que resultar interesante. Es decir, esa combinación de la honestidad con mostrar, seducir e intentar llegar a quien se encontraba al otro lado, tanto del libro como de la mesa o del escenario, para mí ha sido siempre muy importante. Y a lo largo de los años y de los libros he intentado no perder nunca de vista cuáles eran mis primeras lecturas. Yo fui una niña de biblioteca pública y por lo tanto los clásicos para mí son irrenunciables. El contextualizarlos también lo es, el transmitir ese entusiasmo por la literatura y por la historia y por la filosofía y por la historia del arte al otro también lo ha sido, y en particular la defensa de lo que yo entiendo por humanidades, por aquello que nos ha permitido tener un Occidente en ocasiones brutal, pero también refinado, en ocasiones inseguro y también violento, pero en muchas otras circunstancias capaz de renacer de sus cenizas y capaz de construir lo que entendemos ahora mismo por Europa y lo que entendemos por nuestra propia civilización. Para mí la palabra solamente tiene sentido cuando hay alguien para recogerla y para escucharla. El conocimiento solamente cobra un peso si se comparte de alguna manera. Y tengo la absoluta convicción de que las historias que no se cuentan, las que no cuente yo, las que no contéis vosotros, se quedarán sin contar. Y eso es una pérdida incalculable para cualquier ser humano y en general para el colectivo de la humanidad. Valoro enormemente las voces que no han sido escuchadas hasta ahora, las historias que siempre han quedado olvidadas, en particular las de las mujeres, las de los niños. Poco a poco también incorporo las de las minorías en todos los sentidos. Me interesa hablar del lado oscuro del ser humano, quizás porque siempre he tenido muy presente que en mí habitaba esa otra gemela oscura que de una forma o de otra sombreaba cuál era mi propia figura pública, la propia figura que presentaban los demás. Y por otro lado, creo que no entendería la felicidad sin la naturaleza, sin el contacto con los animales, sin el contacto con lo que para mí es la belleza suprema, ¿no? Esa sensación de orden o de equilibrio que podemos contemplar cuando nos alejamos de la ciudad, que ofrece otro tipo de orden y otro tipo de equilibrio, y nos perdemos en un prado en el norte, en un rinconcito junto al río, en la maravilla que tenemos incluso frente a una lluvia ligera o frente a una nevada o frente al sol tórrido. No entiendo tampoco que haya un mundo separado, fijado por etiquetas. Creo que el ser humano es un todo. Creo que cada una de nosotras, cada uno de nosotros ofrecemos las imágenes o las facetas que más nos interesan, pero eso no significa que sean las únicas ni que se puedan etiquetar. Y en general creo que esta puede ser una presentación inicial de quién soy yo, más sincera que cualquiera de los datos biográficos que os podría ofrecer. Estaré encantada de responder a cualquier pregunta que tengáis. Hola, Espido. Me llamo Eva María, soy docente y soy consciente que conoces muy bien las redes sociales y eres muy activa en ellas. Y quería hacerte una pregunta. En el mundo en que vivimos hoy, que tiene tanto impacto en lo inmediato, ¿cómo lo unes con la literatura? Y por otro lado, también quería preguntarte como docente, ¿cómo podía inculcar ese amor que tenemos nosotras a las letras, a nuestros alumnos? Voy a contestarte primero la segunda pregunta, porque creo que es la era momentánea. Quienes estáis en aula, por ejemplo, sabéis que los frutos se recogen mucho más allá de junio, mucho más allá de septiembre. Se recogen cuando de pronto un alumno o una alumna viene años después y te dice: ¿te acuerdas de mí? Aquello me marcó. O muchas gracias o leí aquel libro que me recomendaste y... Entonces, yo tengo mucha fe en cuanto a la docencia y en cuanto a la transmisión del conocimiento en el tiempo, en que cada uno siga su proceso y encaje las piezas donde las tenga que encajar, y por otro lado en la transmisión del entusiasmo. Si te ven leer, si ven que disfrutas, tienes
la mitad de la etiqueta, y he dicho antes que no me gustaban las etiquetas, pero bueno, aún así, de buen profesor ya ganada. Y en un momento determinado es muy posible que un consejo o que un comentario o que una indicación que haya realizado les lleve a un libro o les lleve a varios libros. Es un trabajo ingrato, pero es yo creo que uno de los más maravillosos que puede ejercer un ser humano. Y una de las formas precisamente de docencia y sobre todo de divulgación que se puede realizar en estos momentos es a través de las redes sociales. Profe, tiene el micrófono Profe, no se apagado. escucha. No se le escucha, profe. Tiene el micrófono apagado. Muy bien, qué lindo que compartan y digan que no se me escuchen, no me dejaron hablando como loco. Muchas gracias. Les decía que así hay una pausa y porque vamos, lo que ella acaba de terminar de decir tiene que ver con lo que empezamos a ver desde el primer día de clase y que prácticamente ha marcado todo el sentido de nuestras clases, que es transmitir, que comunicar no era un tema de partir, sino de llegar, que esto de contagiar emoción, que esto de poder llevar sensaciones o emociones a través de la lectura, tiene mucho que ver con la persona que me está leyendo. También tiene que ver con cómo yo lo transmito, pero vaya, que si hay una persona que es totalmente fría y que le vale muy poco lo que uno pueda decir, pues podría ser el mejor escritor y no dejaría huella. ¿Por qué esto toma tanto sentido ahora? Bueno, hemos estado revisando desde la primera semana la importancia de la comunicación, la diferencia entre hablar y comunicar, y era ahí donde incluso sacamos una frase por el expositor que decía, una verdad dicha sin caridad es crueldad. Y muchos decían que efectivamente, que cuántas veces en nombre de la verdad se han dicho un montón de disparates y al final del día se ha lastimado. Pero también hay que reconocer que gracias a la palabra muchas veces has logrado inspirar, dar un buen consejo o llegar de alguna manera en particular como la otra persona, como tu interlocutor lo necesitaba. Y entonces ya no se trata solo de emitir sonidos articulados o de simplemente escribir oraciones de tal o cual manera. Es lograr que el mensaje sea comprendido por el receptor. Y date cuenta de que ya empezamos a ver esto de la planificación de un discurso. Y entonces tiene mucho sentido y tiene mucho que ver esto de, a ver, ¿quiénes van a leer este libro? ¿Quiénes van a leer mi escrito? Puedes escribirle al profe, al gestor de prácticas, al director de la carrera, puedes escribirle a un jefe, puedes escribirle, venga, a la persona que amas, puedes escribirle a tus padres. Bueno, supongo que no todos le vas a hablar igual, de seguro. Al profe de prácticas preprofesionales le hablarás en un lenguaje técnico que entienda aquello que tú esperas aprender en tu proceso de prácticas preprofesionales. Pero no creo que le vayas a decir a la persona que amas, a no ser que estudie lo mismo que tú, sabes que nuestro amor es como la partida doble, o sea, porque a la hora de la hora no te va a entender qué quieres decir con eso, por muy romántico que sea en el lenguaje contable. Y con esto hemos ido viendo los tipos de lenguaje. Hemos hablado del código, canal, emisor, receptor, que hay lenguaje verbal, no verbal, que hay lenguaje icónico y lenguaje gestual. Y que todo esto de aquí a la hora de hablar, vaya que tiene sentido, ¿no? Es como que tú quieras decir, y entonces él la miró a su amada con ojos de perro arrepentido, ¿no? Entonces, venga que expresar ese gesto de la persona podría tener mucho sentido. Perdón un segundo, hay algo que necesito visualizar. Listo. Entonces, muy bien. Y con esto de aquí, pues hemos hablado también de cómo funciona el cerebro y veíamos videos que tenían, que hablaban justamente sobre la manera en que el cerebro aprende, percibe la realidad. Incluso vimos el video de un profesor que contaba cómo planificaba sus clases y que él, según él, iba a llegar con el contenido de una manera,
y los chicos le respondían con otra totalmente diferente. Y que sea, venga, sí, pero no, que lo que quiero decir es lo de acá. Y los chicos, no, nada, no daban ni desataban. ¿Cuántas veces habrá pasado conmigo lo mismo? Quizás en este momento, y yo estoy aquí que me despescuezo intentando transmitir la emoción que me da enseñar, y a la hora ustedes, va, ni pie con bola, o sea, no llego. Claro, con cámaras apagadas, ¿quién va a llegar? ¿No? Pero en todo caso, valga la cuña, una cámara prendida, venga, Erika, se pasó. Entonces, vaya que es importantísimo también dentro de cómo funciona el cerebro, pues la importancia de la lectura. Porque en la lectura aprendes vocabulario, en la lectura aprendes maneras de transmitir un mensaje. Gracias a la lectura eres capaz de descubrir cosas que no sabías o de poder entender otras que sí conocías pero que no dominabas a profundidad. Hay muchas cosas que se pueden aprender no solamente a partir de una lectura, sino de videos como los que les estoy compartiendo, que al final del día, si eres de las personas que puede hacer dos cosas a la vez, pues podrías estar haciendo alguna otra actividad mientras el oído te lleva un mensaje que va a tu cerebro y que te permite analizar cosas a otro nivel, ¿no? Habíamos visto los componentes de la comunicación, que en cierta forma también ya lo habíamos visto un paso más atrás, pero habíamos hablado de algo importantísimo que acaba de pasar hace unos segundos cuando Erika prendió la cámara y se llama retroalimentación. Qué bien que se siente cuando tú estás transmitiendo algo y te das cuenta que hay alguien que lo recibe. Brian también, muchas gracias, no te vamos a dejar afuera. Entonces, venga, qué importante que es saber que lo que uno está transmitiendo va llegando. ¿Cómo lo vas a saber tú? Bueno, con la bendición de Dios, tendrás una jefatura en algún momento, una supervisión primero, una jefatura después, y ¿por qué no? Una asesoría. Y entonces, cuando tengas una supervisión y le des instrucciones a tu equipo, sabrás que el equipo entendió tu orden, pues acorde al resultado que te dé. Eso va a ser así. Tiene que ser así, no hay otra. Pero también te vas a dar cuenta de que no solamente se trata de una retroalimentación, sino de que haya una evidencia en la que tú puedes decir, oye, pero yo te escribí esto. Y entonces entra en lo que tenemos que ver hoy, ¿no? Esto de la planeación del escrito, que estoy intentando recopilar todo lo que hemos visto en el semestre porque todo está encadenado. Y en esto de, oye, pero aquí es donde te lo he escrito, está las habilidades comunicativas. Qué importante es también no solamente saber escribir, sino saber escuchar, porque al final del día todos tus colaboradores o las personas con las que trabajas te dicen, oye, que a mí las imágenes se me dan muy bien. Y tú vienes y le pones texto. Pero ¿qué te han dicho que las imágenes? Hoy en día tienes inteligencia artificial, le das las instrucciones y le dices, hazme una imagen y funciona también. Ve, es más, ahorita que digo eso, vamos a ponernos románticos un poquito y vamos a mostrarles, yo digo romántico porque a mí me gusta lo que hago, pero vamos a mostrar un poco esto. ¿Dónde está? ¿Será que es esta? ¿Será que es esta? ¿Será que es esta? ¿Será que es esta? Yo creo que es esta. Ok, vamos a compartirla brevemente nada más para dar una muestra. Y entonces el profe, que también da, que da lenguaje y comunicación, también da metodología de la investigación. Y entonces uno de sus compañeros de la materia de metodología me decía, pero es que, profe, es que no entiendo lo de las hipótesis y tal. Entonces yo me reía, intentaba expresarme y me daba cuenta que me miraba con esa cara de que los ojos bailaban, como que me perdí más. Entonces le dije, déjame que yo te contesto. Y entonces una vez que terminé, empecé una interacción profunda con mis herramientas de inteligencia artificial que tenemos a disposición y empezaba con la una, iba con la otra, e iba viendo quién lo iba explicando mejor y le digo, a ver, basta, basta, que el libro te pide que tú escribas como está a la derecha, pero verdaderamente la cuestión se presenta como está a la izquierda. ¿No? Tú ves algo y eso que ves te llama la atención. Y entonces, por ejemplo, estamos en una oficina con aire acondicionado y no hay vista a la calle, no hay vista a la calle, no hay cómo saber qué pasa afuera. Es más,
Te podrían dar las 8 de la noche y sabes que te tienes que ir porque has puesto la alarma, porque te llamaron tus padres, tu esposa, tu pareja, quien sea, a decirte, oye, ya, pues no, ya, ya es hora de salir. Pero en esto de entre que entrabas y salías, viste una persona que llegó empapadita. Y tú dices, caramba, tanto calor hará porque esta mañana el sudor estaba el calor estaba muy complicado, o sea, muchísimo calor. Yo recuerdo que llegué sudando, no así como el gordito que está ahí, pero que he llegado sudando. Entonces, tu primer pensamiento en base a tu realidad es, hace mucho calor. Pero de repente dices, no, esto está raro porque además esta persona está molesta. Está molesta porque venía a una entrevista de trabajo y entonces está empapada, ¿no? Y entonces al salir, porque ya la zapada no pudo más y el deseo de aprender fue muy grande, de descubrir la verdad, viene y busca la causa. A ver, ¿qué es lo que ha pasado con esta persona porque está empapada? Hombre, que ha llovido al sur. Y como no sabíamos que iba a llover porque el día amaneció con un sol y un cielo tan despejado, pues no se le ocurrió ni siquiera salir con paraguas porque no es época de lluvia. Pero le ha caído un aguacerón, tenía que venir a la entrevista de trabajo, ha llegado así, y el pobre está contrariado porque tú sabes que la primera impresión en las entrevistas de trabajo es lo que manda. Y entonces te das cuenta que no conocer que iba a llover justamente un día de una entrevista de trabajo ha permitido que el entrevistado llegue empapado. Y entonces te das cuenta que hay un problema. ¡Wow! ¿Cuánto influye no conocer, no tener certeza del clima, sobre todo en días como una entrevista de trabajo? Y entonces empiezas a formular la pregunta, pero no solo que empiezas a formular la pregunta, sino que también ya empiezas a generar presuntas respuestas, que son las hipótesis. Y una vez que tienes eso armado, dices, ahora sí, ¿cómo es que quiere el método científico que yo lo redacte? Y entonces se salta aparentemente la parte de la observación y del efecto para pedirte que empieces por el planteamiento del problema. Perdóname, nadie empieza así el día. Es más, ¿cómo sabes que ha amanecido? Vamos a hacer la pregunta más fácil. ¿Cómo sabes que te has despertado? Porque abriste los ojos. Porque abriste los ojos. Por eso sabes que te has despertado, porque abriste los ojos. Y entonces en investigación pasa exactamente igual. Cualquier fenómeno que descubras va a ser a través de los sentidos. Y entonces, bueno, siguiendo en lo que estábamos, te das cuenta que tienen que haber habilidades de comunicación y que si las imágenes pegan bien, pues haz imágenes. Pero también que hay comunicaciones no verbal, comunicación corporativa y comunicación oral estratégica, y hemos aprendido que hay que analizar la audiencia, que hay que preparar el mensaje, que hay que tener presente toda la lógica de las personas con las que vas a compartir tu publicación. Y luego de eso, ha venido el examen del primer parcial y hemos entrado con las funciones del lenguaje: referencial, expresiva, apelativa, fática, metalingüística y poética. Y con ellas, cómo funciona cada una de ellas. Pero es que a la hora de la hora, ¿a mí me servirá eso en un negocio? Claro que sí. Vamos a suponer que tienes un trabajador que es espectacular, pero que no siempre le puedes llegar con las órdenes como tú quisieras. Pero te han dicho que el tipo es un poeta. Y resulta que tú dices, es que yo no me quiero dar el lujo de perder a esta persona, porque es que es muy buena trabajadora. Y yo necesito que rinda. No, es que yo tengo que poder. No es como los profes. Los profes tenemos que lograr que nuestros estudiantes algo se les quede. Y entonces descubres que le puedes dar órdenes de contabilidad de auditoría a través de la poesía. Y resulta que mañana el tipo es un monstruo gracias a ti. Gracias a que lograste llegar de una manera en la que la persona pudo entender algo que de manera ordinaria no hubiera podido hacerlo. Porque además, ¿quién hace poesía de contabilidad de auditoría? No lo sé, quizás haya, puede ser. Y con eso entramos a los niveles de lectura, los tipos de informes, el ensayo que vimos la semana pasada y que no sé si ya se han dado cuenta, está habilitado el ensayo final, el proyecto final, también tiene fecha de entrega, que no se les duerman en los laureles y tiene una herramienta para que puedan desarrollarlo fácilmente y puedan ahí sí contarme, sin pelos en la lengua, cómo les ha parecido la materia.
Para mí esto es muy importante, leer este ensayo que lo vengo haciendo desde el parcial pasado, ha sido muy enriquecedor porque me ha permitido conocer lo que ustedes no me dicen cuando están conectados. Entonces, a través de la escritura, pues muchos de ustedes pueden plantear sus observaciones y venga, me siento inmensamente feliz porque es una forma de mejorar. Para mí mejorar es importante porque lo decía hace un momento y creo que lo he dicho desde el principio, me encanta lo que hago. Y como me encanta lo que hago, no concibo un estudiante que termine su módulo y que no se le haya quedado alguito, alguito, algo tiene que haberse le quedado. Entonces, trabajar para que alguien no quede satisfecho es como estar robando la plata. Y a mí eso no me gusta. Entonces, bien, entramos a la planeación del escrito y bueno, esto no es un misterio, tampoco es que es una cosa enigmática o un tema que está prohibido para algunos. No. Planear un escrito se puede aprender, se puede obviamente planificar y como toda planificación y aprendizaje se puede repetir y mientras más lo repites, más lo aprendes. Em, Tienes una planificación textual, que es la etapa previa a la redacción en la que quien hace de autor define el propósito del texto, identifica su destinatario, genera, organiza ideas y decide la estructura general antes de escribir la primera palabra del borrador. No es un paso opcional ni una pérdida de tiempo, es la diferencia entre un texto que comunica con eficacia y uno que confunde a quien lo lee. Yo, si quieren que les haga una confidencia, un día estaba tremendamente molesto por una situación que había pasado a nivel laboral y entonces tenía que escribir un texto. Tenía que enviar un correo y yo la verdad es que en el correo, mira, agarré y escribí lo que me dio la gana. Bla, 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 tu. Y una vez que terminé y respiré y quise cambiar, pues necesitaba desfogar todo lo que estaba viviendo, pensando y sintiendo, no podía cambiar el texto. Y entonces, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Y yo considero que escribo bastante bien. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago para que esto no suene pelea? Porque si me voy a poner de boca a boca, por decirlo así, más aún si fuera con una autoridad, imagínate, si fuera con un alumno, casi igual que una autoridad, porque tienes para salir perdiendo. Entonces dije yo, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Esto tengo que enviarlo hoy. Y dije, voilà, para algo está la inteligencia artificial que me ayude, ¿no? Entonces le copio el texto, pero antes de copiar el texto le digo, mira, ha pasado esta situación, me ha desbordado, estoy tremendamente molesto, pero tengo que enviar un correo a esta persona que es autoridad y, y necesito que lo suavices, que sea firme, que tenga lo que quiero decir, pero sin todas las palabras que he usado. Entonces, oye, cuando lo leí, oh, sí, yo hubiera podido hacer lo mismo, pero en ese momento no podía. Entonces, qué importante es que te des cuenta de que no se trata de que tú le digas, hazme un texto. No, haz tú el texto y dile, oye, ¿cómo lo puedo mejorar? Oye, ¿qué puedo hacer para que suene distinto? ¿En qué me equivoqué? Enséñame a escribir. ¿Cómo se llama el método que yo usé? ¿Cómo se llama el método que tú has usado? Vamos, con tremenda apertura. Si tú me preguntas de los tres que yo suelo usar con frecuencia, Gemini, ChatGPT y Cloud yo lo dejo para tema académico, mira, 100% ojos cerrados. Pero si tengo que pedirle a alguien que me corrija un texto, se lo pido a ChatGPT, sin dudarlo, sin dudarlo. Y si tengo texto que quiero convertir en una imagen como la que viste, ChatGPT, sin dudarlo. A ver, mira, tengo este contenido, pero quiero que el estudiante cuando lo vea lo capte de una. Según yo, debe empezar de tal manera, tal. Antes de que lo dibujes, dime qué piensas. Y entonces me retroalimenta y le digo, ok, no sé cómo qué me has hablado, pero si fueras un experto en comunicación y metodología del aprendizaje, ¿qué me recomiendas? Y entonces cambia totalmente el chip. Y le digo, dale, me gusta, pero cámbiale esto. Y me dice, pero eso no forma parte de. No importa, pero es mi sello personal, así que ponlo. Y entonces cuando tú te das cuenta, hoy en día tienes herramientas que te van a ayudar un montón. Cuando hice la maestría en contabilidad de auditoría, vaya que fue de gran ayuda sobre todo para discutir temas legales. Pero aquí el artículo dice tal cosa, sí, pero lee tal otro artículo que dice lo de acá. A ver, vamos a leer. Ah, verdad, pero podrían decir que es tal cosa. No porque el artículo de acá. Entonces, claro,
uno no se las sabe todas, pero al final del día, vaya que podría ser importante tener un aliado que te esté diciendo lo que te podrías estar saltando. Voy a poner nuevamente play en el video para ver un poquito más y retomamos el contenido de hoy. Yo creo que además en dos facetas. Una de ellas es para contrarrestar gran parte de la banalidad que nos encontramos en ella. Hace falta un equilibrio, hace falta un balance. En redes sociales encontramos cosas muy interesantes desde el punto de vista artístico y creativo. Encontramos a veces contenidos también interesantes, pero gran parte de lo que encontramos tiene que ver con una proyección del ego, tiene que ver con una proyección de una personalidad que muchas veces ni siquiera está formada. Y por supuesto hay manipulación, y hay una manipulación muy clara. Imítame, compra o sígueme, dame atención. Lo interesante es que con todas esas herramientas, que no son nuevas, las hemos encontrado previamente en la televisión y las hemos encontrado en muchos otros entornos, podemos construir algo que sea más duradero y que sea más interesante. Yo creo que en mi caso, por ejemplo, el hecho de compartir algunos de los hobbies o de las aficiones que tenía y que no podían mostrarse a través de entrevistas convencionales ha sido clave para crear un vínculo emocional con la comunidad que tengo en redes sociales, que por supuesto comparten aficiones conmigo, pero no siempre. Hay veces en que es una curiosidad o hay veces en que existe una atracción que no sabemos muy bien cómo definir. A veces están atraídos por exactamente lo contrario, por la repulsión. No la soporto, a ver qué ha hecho. Voy a ver de qué manera puedo criticar o puedo. E independientemente de la reacción, lo que se hace en las redes sociales tiene un valor por sí mismo. Y nosotras, que somos adultas y que por lo tanto entendemos hasta qué punto un mensaje positivo, hasta qué punto un ejemplo determinado puede amplificarse, tenemos la suerte de que podemos generar el contenido que procesemos o que creemos desde esa perspectiva. Siempre, y hablo desde un oficio en el que el ego es predominante, ¿no? Siempre es interesante dominar hasta qué punto lo que nosotros buscamos es atención hacia quien lo genera o hacia la materia. Eso también ocurre en el aula. Y las redes sociales tienden a confundir ambas cosas, lo que se muestra con quien lo muestra. Entonces, dentro de la reflexión en la que podemos entrar tanto en Twitter como en Instagram como en Facebook, que es donde están ya los mayores, ¿no? Los alumnos es complicado que entren en Facebook, o en TikTok o en cualquiera de las otras redes que se irán incorporando, dentro de la reflexión de cuál es el lenguaje que se emplea y cuál es el mecanismo de atracción que genera, siempre vamos a encontrar una forma de transmitir esa afición. Lo están haciendo muy bien los arqueólogos, por ejemplo. Lo están haciendo muy bien algunos de los historiadores del arte que conozco. Tienen la ventaja de lo visual. Cuando estamos hablando de literatura, no tanto. O bien recurrimos a cubiertas de libros o recurrimos a adaptaciones cinematográficas o teatrales o de series, pero siempre hay una forma, y ahí es donde entra también la creatividad que fomenta las redes sociales y que yo creo que es de lo más interesante que nos puede ofrecer. Existe una manera de hablar de lo que nos interesa, o por lo menos de no hablar de lo que no nos interesa. Si ese espacio no lo ocupas tú o no lo ocupan tus alumnos en trabajos determinados, va a ser copado por gente que posiblemente tenga unos intereses mucho menos nobles de los que tú puedas ofrecer. Hola, me llamo Aile y soy estudiante de bachillerato. Eres la ganadora más joven del premio Planeta y por lo tanto parece que tu habilidad para la escritura es innata. ¿Dirías que se puede aprender a escribir? No solo lo diría, es que estoy convencida, porque cualidades innatas es un término muy abstracto y yo creo que también muy idealizado. Para escribir hacen falta muchas cualidades y muchas de ellas no son innatas. Tienen que ver, por ejemplo, con la observación, tiene que ver con la capacidad de memorizar o de asociar otros textos que hayamos leído. Tiene que ver con una cierta sensibilidad también para las emociones, pero también con el oído para los diálogos, también con una cierta gracia, un cierto ingenio a la hora de presentar situaciones. Y nada de eso es innato. Hay gente que tiene una facilidad mayor o menor, pero se puede potenciar. De hecho, la literatura, sobre todo cuando hablamos de narrativa, cuando hablamos de novela, es uno de los pocos artes, de las pocas disciplinas que mejoran con la edad, que permiten que la madurez se incorpore a la obra y la maticen, o la amplíen, o la profundicen.
Entonces, eso no ocurre, por ejemplo, con el baile, o no ocurre a veces con la poesía, o no ocurre, y hace falta muchas veces o bien una forma física, o bien también un chispazo, una intuición, una osadía que se va domando poco a poco, se va perdiendo con la edad. La juventud yo ya lo decía cuando era joven, estaba en cierta medida sobrevalorada en la asociación con lo literario. Es siempre agradable escuchar una voz nueva, pero si esa voz tiene algo realmente interesante que decir y tiene un punto de vista que no solamente sea fresco, sino que sea relevante. Y hay veces en que lo que se va perdiendo cuando los escritores maduran, que es esa osadía, esa frescura, ese primer impulso, se gana en madurez, se gana en comprensión del mundo, en humildad, en empatía con el otro. Y nada de eso, repito, es innato. Yo no solamente creo que se puede escribir, sino que se puede enseñar a escribir, sino que he pasado gran parte de mi vida dedicada a crear y a elaborar sistemas para hacer más fácil esa posibilidad. Porque todos tenemos al menos una historia interesante que contar en algún momento de nuestra vida y muchos queremos contarla. Y muchos queremos hacerlo además de una forma que permita publicar un libro o que permita llegar a otros. Y ahí es donde comienzan las primeras dificultades. Todo aquello que no se estudió en secundaria, todo aquello que se despreció porque ¿para qué me va a servir a mí la gramática y para qué me va a valer si me entiende la gente? Todo eso se comienza a valorar en el momento en el que en serio tienes que hablar frente a un público o en serio has de presentar una obra, un programa, un trabajo, una tesis. Y eso se puede y se debe aprender. Estamos en un mundo enormemente audiovisual y eso conlleva una serie de ventajas innegables. Pero también hemos perdido en muchas ocasiones la capacidad de retórica. Hablamos con palabras vacías o hablamos con palabras baúl que se cargan de significado a través de lo emocional, a través del gesto, hasta el punto de que muchas veces en redes sociales la ironía o los dobles matices tienen que estar explicados en un segundo tuit, en un segundo mensaje o a través de emoticonos. La riqueza, por ejemplo, léxica, muchas veces ha caído en desuso a favor de una mayor expresividad. Eso es lo que nos ha tocado. No es ni mejor ni peor, es el signo de los tiempos que tenemos. Pero eso hace que en muchas ocasiones quien quiera contar una historia se encuentre sin las herramientas principales para hacerlo. Y por lo tanto nos encontramos con que la propia forma de narrar en los últimos 20 o 25 años ha cambiado de una forma notable. Y que cada vez hay más gente que es consciente de que su historia tiene valor y que quiere contarla, pero que no sabe cómo usar un narrador o que no sabe cómo estructurar una trama o que lo hace de una forma intuitiva después de haber visto muchos contenidos, también audiovisuales, sobre todo, de hecho, audiovisuales, y por lo tanto lo que ofrece es casi una novela que es un guión y no una novela como tal. Entonces lo que yo intento a través de la enseñanza de creación literaria es precisamente compensar todo eso. Matizar y acrecentar lo que ya traen esos alumnos, su bagaje vital, su curiosidad, su estilo, su originalidad, y a partir de ahí incorporar teoría de la literatura, literatura comparada, redacción, la posibilidad de volver a contar una y otra vez la misma historia hasta que el resultado final sea el óptimo, sea el que les deje más satisfechos. Y me gusta tanto hacer eso que intento que solamente se lleve a cabo en cursos de duración breve, para nunca perder esa chispa, para que a lo largo de 20 o 25 horas pueda transmitir lo mejor con el entusiasmo. Y a partir de ahí no queda más remedio que dejar a esos autores o autoras incipientes solitos, porque es un oficio que se desarrolla en soledad, en estudio, en silencio y muchas veces también en una educación en la propia frustración. Pero sí, el aprendizaje que la mayor parte de los autores llevaron a cabo con prueba, error y en solitario ahora se puede acelerar y yo creo enormemente en ello. Hola, Espido. Me llamo Paloma y soy psicóloga clínica. Bueno, que he trabajado muchos años, pero sigo siendo psicóloga clínica, aunque ya esté jubilada. Mira, además de ser una gran novelista, también has escrito diversos ensayos. Por ejemplo, en tu obra El primer amor, exploras este sentimiento en los cuentos infantiles. Mi pregunta es, Espiro, ¿qué nos dicen los cuentos sobre el amor? Qué interesante que esa pregunta provenga de una psicóloga clínica. Encantada de saludarte y de hablar contigo. Yo sí de algún terreno ajeno a mi oficio he aprendido ha sido precisamente de la psicología y también de la psiquiatría.
Para mí, la novela contiene una serie, y el relato, es decir, la narrativa de ficción, ¿no? Contiene una serie de mensajes y de enseñanzas a través de la metáfora y a través del tiempo que vamos absorbiendo de una forma casi inconsciente. Pero el ensayo, que es un género que me apasiona y en el que he trabajado mucho, no nos andamos con esas sutilidades. Es decir, nos enseña y nos indica directamente cuál es la tesis, cuál es la antítesis y cuál es la conclusión. Entonces, en ese libro de análisis de cuentos del que tú hablas, Primer Amor, que después fue seguido por Los malos del cuento, fusiono ambas tendencias. Por un lado, recojo cuáles son las enseñanzas ocultas que a través de los cuentos populares, de las leyendas y de las sagas nos han llegado, y por otro lado lo descifro de una forma lo más clara posible. ¿Por qué escojo el Primer Amor y por qué escojo los cuentos de hadas? Porque gran parte de nuestro imaginario colectivo respecto al amor no proviene del entorno, no proviene de las relaciones familiares de nuestros padres, o provienen del ideario, de la imaginación que una sociedad determinada ha proyectado a través de las historias. Y muchas de esas historias son ejemplarizantes, nos indican qué hacer y qué no, quién es premiado y quién resulta castigado. Lo interesante de los cuentos maravillosos o de los cuentos de hadas tradicionales es que la mayor parte de ellos tienen un origen oral, por lo tanto son antiquísimos, mucho más antiguos de lo que nos podemos imaginar, tienen literalmente miles de años. Y se siguen contando en algunas ocasiones modificados o endulzados, pero casi sin cambios, porque la sociedad no había cambiado tanto como para que las historias cambiaran, y las historias cambian muy lentamente. Por eso una de las cosas que más nos sorprende escuchar es el tiempo que tienen los refranes, por ejemplo, y cómo continúan clavando, y los aforismos, cómo continúan clavando esa psicología humana. Los cuentos son aforismos extendidos, y lo que nos explican a través de un estilo muy sencillo y muy simple y de unos símbolos universales es qué está bien socialmente y qué no está aceptado socialmente. Por supuesto, habrás dominado el psicoanálisis de los cuentos de hadas, hemos tenido a Otto Rank, hemos tenido a Freud, hemos tenido a tantos grandes autores que han estudiado esa cuestión. Y en los cuentos de hadas nos encontramos con que las historias de amor estaban casi siempre destinadas a las mujeres y no hay amor en ellas. Lo que hay es matrimonio. Es decir, Cenicienta no se enamora del príncipe, va al baile y da la casualidad de que el príncipe se fija en ella y, según las versiones más antiguas, pues no solamente se fija en ella, sino que, en fin, algo pasa esa noche y después él queda tan enganchado que tiene que ir recogiendo muestras de pies de chicas diferentes hasta que dé con el zapato, ¿no? Tiene que hacer ahí una labor de campo interesante. Lo mismo ocurre en el caso de Blancanieves. No hay amor por ninguna parte. No está la idea del amor romántico decimonónico que para nosotros es ahora imprescindible en cualquier historia que nos atraiga. Entonces lo que acabamos por hacer es proyectar nuestra idea contemporánea de las relaciones en esas historias tan antiguas. Y muchas veces el resultado es, diríamos que nefasto, porque por un lado tenemos el embellecimiento de las historias de princesas, de príncipes, de hadas, de duendes, de la magia, todo ese tipo de cuestiones entrelazadas con la idea del amor romántico, que muchas veces es también enormemente tóxico, muy particularmente para las personas más jóvenes y también para las mujeres, que identifican amor con sacrificio, amor con posesión, amor con celos, amor con entregarse hasta las últimas consecuencias e incluso inmolarse. Y repito, esto afecta por igual a ambos géneros, pero generalmente la posición de mayor sacrificio y de mayor, ¿cómo decirlo?, de una incomodidad mayor recae principalmente en las mujeres. Y por supuesto carecemos casi por completo de historias de amores no normativos, en las que las relaciones no sean estrictamente heterosexuales, estrictamente convenientes. Por lo tanto, nos encontramos con un problema. ¿Qué cuentos les contamos a los niños? ¿Qué cuentos transmitimos entre los adolescentes? Porque no dejamos de contar estas historias cuando los niños cumplen 5 o 6 añitos. La preadolescencia, la adolescencia, nuestra propia edad adulta ahora mismo está saturada de historias que calcan casi punto por punto esos modelos de cuentos de hadas. Y piensen en su telenovela favorita, esa que jurarán que no ven, ¿no? O aquella que vieron en su momento y que les enganchó como un placer culpable. Pero no crean, por lo tanto, que ese peso de la relación y de cómo deben ser las relaciones recae únicamente en los niños. Se forma y se constituye en los niños.
Silenciado, profe. Muchas gracias nuevamente. Gracias, Eduardo. Te digo que ya en esta parte de aquí entramos en un tema que no nos podemos saltar, y es que mis estudiantes de contabilidad y auditoría no solamente van a ser contadores y auditores, sino que su proceso de comunicación va más allá. Y va más allá en un campo que es muy complicado porque tú vas a la universidad a especializarte en un tema y entonces podríamos decirlo que lo dominas. Y digamos que te da exactamente lo mismo con quién lo hablas porque hay un deber ser y en esa línea estará tu escritura, ¿no? Hay un deber ser, hay una forma de hacer las cosas, hay una manera en la que tienen que entregarse o redactarse y al final del día te harás un experto en la manera de escribir esto. Pero resulta que mis estudiantes de contabilidad y auditoría no solamente van a ser profesionales en contabilidad y auditoría, sino que de seguro tendrán familia, construirán una, probablemente algunos ya la tengan. Y entonces, ¿cómo nos comunicamos en este proceso de planeación del escrito? Vamos a suponer que no se llama planeación del escrito, sino planeación del discurso, sea que lo vayas a escribir o simplemente expresar. Y vaya que hay un tema muy delicado que es ¿qué contamos? ¿Será que se puede contar todo? ¿Será que debo contar todo? ¿Cuándo sí, cuándo no? ¿Omitir es mentir? ¿Omitir es faltar a la fidelidad, faltar a la lealtad? La respuesta la tienes tú. Definitivamente hay momentos y momentos, pero al final del día hay una ley natural que te dice cómo comportarte. Si fueras tú quien estuviera en esa situación frente a la que quieres callar, ¿te gustaría que callen o que te digan la verdad? Te voy a poner un ejemplo muy sacado muy fuera del contexto de la academia, pero que al final del día es importante. Y entonces te has enterado por un médico que aquella persona que tanto estimas tiene un cáncer terminal y que podría morirse en una semana. Y entonces tú dices, no le digamos porque va a sufrir. Y entonces ahí entra la pregunta, ¿y si fueras tú? ¿Para ti sería importante que te digan que te queda una semana o no? ¿Quisieras escucharlo o no? Si supieras que queda tan poco tiempo, ¿en qué lo aprovecharías? ¿Te gustaría que te lo dijeran o no? A lo mejor tú dices, sí, pero es que yo... No, no, no. Por eso te decía hace un momento, la respuesta la tienes tú. Hay cosas que probablemente se deban decir, pero no precisamente cuando uno cree que se tienen que decir, pero hay que decirlas. Y hay otras en que valdría la pena planificarlas o simplemente decirlas de sopetón. ¿Qué no puedes pensar para decir? Ves que la casa de alguien se está quemando y dices, no, mejor primero déjame llamar a los bomberos para que los bomberos vengan a rescatarlos. Cuando ya los bomberos ya están quemados, ¿qué vas a hacer? Hay situaciones en las que evidentemente parecería que la planificación uno se la pasa por alto. En esta línea, ¿por qué planificar antes de escribir? Muchas personas creen que escribir es sentarse y dejar que las ideas fluyan. Pero esa creencia lo que consigue es producir textos desordenados, con ideas repetidas, párrafos que no se conectan entre sí, conclusiones que no responden a lo planteado al inicio. Ya escuchábamos que hablaban de las conclusiones en el video. La escritura profesional y académica, la que un contador o auditor usará durante toda su carrera y en su vida personal, exige lo contrario. Pensar antes de escribir reduce el tiempo total de redacción porque evita reescribir desde ser un texto mal encaminado. Evita tener que escribir varias veces lo mismo en aquello que yo tengo una idea. Las tres grandes etapas del proceso de escritura son planificación, redacción y revisión. En la planificación, pues generas las ideas, organizas, defines un propósito, un destinatario, una estructura y claro, te haces varias preguntas como por ejemplo, ¿para qué escribo? ¿Para quién escribo?
¿Qué quiero que el lector haga o entienda al final de mi escrito? Cuando redactas, pues obviamente conviertes ese plan, esas ideas que has generado, las conviertes en oraciones y párrafos completos. Vendría a ser lo que se llama el primer borrador. ¿Y qué te preguntas en la parte de redacción? ¿Cómo paso mis ideas de manera organizada a oraciones coherentes y conectadas unas con otras? A oraciones que conecten aquello que quiero decir. Una vez que has planificado y has hecho la primera redacción, tu borrador, viene la revisión donde vas a releer, vas a corregir, vas a reorganizar y si es necesario, reescribir partes del texto. ¿Qué preguntas te vas a hacer? ¿Se entiende? ¿Sobra o falta algo? ¿Cada párrafo cumple su función? ¿Está de manera coherente? Algo que tenemos que entender. Yo les enseñaré a los correos que a veces recibo porque llega un documento oficial y entonces mandan un correo que dice para su lectura y aplicación acorde a la normativa legal vigente. ¿Dice algo el correo en lo personal? No. A mí me parece que un correo así no debe enviarse jamás. Pero lo que sí debes hacer es poner la parte fuerte del contenido y en todo caso poner adjunto correo donde indica que si no entrega su documentación a tiempo será removido de su cargo. Eh, Solicito su lectura y aplicación para los fines pertinentes. Atentamente. Entonces, dime tú con eso, con eso lo tengo que leer, porque si me están diciendo que por no hacer lo que me han planteado me voy a quedar sin trabajo, lo leo inmediatamente. Pero si me vas a mandar 10 correos diciéndome para su lectura y aplicación acorde a la normativa legal vigente, la primera conclusión a la que uno podría llegar es, esto no es importante, porque si fuera importante, lo hubieran redactado de otra forma. ¿Quién dice que no es importante? ¿Por qué asumes que no es importante? Entonces vaya que vale la pena planificar, redactar y revisar si los párrafos cumplen con su función. Este modelo de 3 etapas, planificación, redacción y revisión, es la base de la mayoría de los enfoques modernos sobre el proceso de escritura y coincide con lo que proponen autores en sus obras de composición escrita. ¿Qué herramientas te dejo en el contenido para la etapa de planificación? 5 básicas, 5 muy básicas. La primera que es lluvia de ideas, donde vas a anotar libremente todo lo que se te venga a la cabeza sobre el tema, sin filtrar, sin corregir, sin mirar, sin criticar, sin juzgar. Vas a anotarlo todo, porque de ahí tú vas a sacar qué sí y qué no, o de qué manera lo vas a escribir. Luego de esas ideas, de esa lluvia de ideas, que es lo que veíamos en planificación, generar ideas, vas a elaborar un mapa conceptual o esquema con el fin de organizar las ideas generadas en una estructura jerárquico-secuencial, mostrando qué va antes, qué va después y qué ideas se subordinan unas a otras. A continuación, vas a definir el propósito comunicativo, es decir, vas a definir si ese contenido, ese texto, busca informar, persuadir, narrar, describir o argumentar. Una vez que has hecho la lluvia de ideas, tu mapa conceptual y que has definido el propósito del comunicado, tienes que tener en cuenta el perfil del destinatario. ¿Quién leerá el texto? ¿Un gerente, un cliente, el servicio de rentas, un profesor, alguien que tiene algún vínculo afectivo contigo? ¿Y qué nivel de formalidad y de detalle técnico esperas? Y por último, un borrador de la estructura, es decir, un esqueleto simple con los párrafos y secciones que tendrá el texto. Antes de definir si ese es el texto final que quieres enviar. Entonces, importante tener claro que hay un borrador, un propósito comunicativo y un destinatario que tiene que ver, como ya lo decía al inicio de la clase, con lo que habíamos visto el primer día de clase. No es un tema de partida, sino de llegada. Voy a escribir acorde a la persona que va a leer. ¿Ok? Luego de la planeación del escrito, hemos mencionado algo que va dentro del cuerpo del mensaje, dentro de la redacción, que se llama párrafo. Y el párrafo está definido como
una unidad mínima de redacción. Y con esto, si no lo dominas, no dominas la escritura. Entonces, se lo define como la unidad de redacción compuesta por una o más oraciones que desarrollan una sola idea principal, claramente delimitada por un punto y aparte, y que en el plano de la escritura equivale a lo que es un ladrillo en la pared. Cada uno debe estar bien construido para que el texto completo, la pared, se sostenga. ¿Estamos claros hasta ahí, chicos? Chicos, ¿cómo sé que están o que no están? Hmm, Sí, profe. Sí, profe. Bueno, no les entiendo nada, pero supongo que me están diciendo que sí. Ya después del tema 4 que está en la hoja que les he compartido, hay una herramienta que les va a ayudar a construir el párrafo, ¿no? Y lo van a poder descargar para que después lo puedan trabajar y leer. Esta herramienta no la van a subir. El ejercicio interactivo sí, el cuestionario sí, y obviamente la actividad con IA sí. ¿Ok? Pero la herramienta constructor, no, esa es una herramienta que está disponible para ustedes para que puedan elaborar el párrafo. ¿Qué van a hacer en los minutos que quedan? Van a terminar de leer los contenidos, el párrafo y los tipos de párrafo, y van a desarrollar la herramienta constructor que le he puesto, porque hacíamos el ejemplo de los ladrillos, para ver cómo lo están manejando. ¿Estamos? Vamos entonces a proceder con la asistencia. Esto que Profe, ustedes están, no les una importa. consulta. Dígame. Es Dos. que quería resolver el ejercicio, pero puse control P para guardarlo como PDF, pero no me sale. ¿Puede revisar si a usted le sale, porfa? Cuando le pones control P te debería mandar a imprimir. Y al momento de Claro, y imprimir le pones lo guardo guardar como como PDF. PDF. Ujú. Ajá. Solo que sale todo en blanco, no me sale como que el ejercicio. Así. Y si lo bajas como texto, ¿sí te lo baja? Sí, como texto sí. Ya, pues descárgalo como texto y lo subes como PDF. Listo, profe, gracias. Gracias a ti, no tengo que revisarlo, pero no nos compliquemos por eso. Veamos aquí. Veamos aquí. Y le pongo. Ah, a mí sí me sale. Te cuento que a mí sí me sale. Te voy a enseñar para que no digas que te estoy cuenteando. ¿Sí? ¿Sí se ve? Sí, profe, sí ¿Verdad? se ve. Selecciono un párrafo, le puse académico. Y aquí le voy a escribir muchas palabras así, todas se entienden. Yo sé que ustedes las entienden mejor que yo. Aquí le voy a poner luego, luego, luego. Y mientras tanto, finalmente después. Y aquí voy a poner más palabras, más palabras, más palabras, más palabras, más palabras, más palabras. Y al final le digo, mi párrafo desarrolla una sola idea central y le pongo descargar, imprimir como PDF. Y aquí está, y me sale. ¿Sí veis? Pero el ejercicio que hay que subir, bueno, a mí no me sale porque intenté también en la computadora de mi trabajo y tampoco podía. ¿De qué trabajo me estás hablando? ¿De la semana El 13 o de cuál? ejercicio en esta semana, el ejercicio interactivo. El ejercicio interactivo. Tan, ta, tan, ta, tan, contestamos, contestamos, cualquier cosa, contestamos. Ta, tara, tara. Ok. Oh, ya puedo ver. Sí, así sale, profe.
Ok. ¿Qué vas a hacer aquí? Lo que vas a hacer es que le vas a hacer print screen y me lo van a sacar incluso con la calificación, lo van a poner en Word y lo van a guardar como PDF, ¿ok? ¿Sí? Listo, profe, gracias. No, gracias a ti, gracias por hacerme notar esto. Pues los otros se han funcionado bien, ¿verdad? Sí, pero los anteriores sí funcionan bien. Dale, voy a revisar qué pasa. Listo. Ya me amargué, ya me amargué, ya me amargué. Eduardo García, Presente, profe. Buenas noches. muy bien. Natalie Burgos, Presente, profesor. muy bien. Mario Richamba, Carlos Córdoba, Carlos Córdoba, Espinosa Johnny, María Fernanda Fernández, Luis Galarza, Karen Ganchoso, Presente, profe. Doménica García, Presente, profe. muy bien. Scarlett Lino, Buenas noches, presente, profesor. buenas noches. Iliana Ochoa, Presente, profe. muy bien. Dagmar Pérez, Erika Pincay, Buenas noches, presente, profe. muy bien. María Fernanda Reyes, María del Carmen Reyes, Brian Refrío, ok. Brian Rivera, Presente, buenas noches. buenas noches. Eduardo Soriano, Presente, profesor. Bueno. muy bien. Paulette Vilela, Presente. muy bien. Emily Zambrano, Presente. muy bien. Y Odali Zambrano. Presente, buenas noches. Según yo, los que tienen falta, Reyes, Pérez, Galarza, Fernández, Espinosa, Córdoba. Preguntas, chicos, comentarios. Ok, entonces nos vemos la próxima semana. Se me cuidan mucho. Hasta la vista. Chao, profe. Chao con Chao, todo. profe. Chao, Chao, profe. chao. Chao, profe. Oigan, ya me calificaron, sí. Ya está calificado. Todos cinco, Profe. Todos cinco. Sí, profe, todos todos cinco, como cinco. se debe. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao.